Bien, aparentemente ya estamos en YouTube, ya está conectada la transmisión. Antes que nada quería darle la bienvenida a todos los que estén escuchando la clase. Estamos con un grupo de alumnos del módulo 1 de Pedagogía Universitaria, correspondiente al ciclo de formación pedagógica, destinado a profesores noveles de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Todos los años en nuestros cursos invitamos a profesores universitarios de reconocida trayectoria. Okay. Acá me avisan que está siendo grabada la reunión, así que sigo hablando. Todos los años en nuestros cursos invitamos a profesores de reconocida trayectoria que se hayan destacado en sus disciplinas. La intención es poner en contacto a las nuevas generaciones con las no tan nuevas, para en algún sentido servir de espacio de transmisión de experiencias, que no se den simplemente a través del vehículo de la escritura, sino que también exista un contacto humano, más íntimo, más afectuoso y espontáneo, que es el que permiten, digamos, el tipo de contacto más, vamos a decir así, natural y presencial, ¿no es cierto?, con los profesores. Desgraciadamente, tristemente, y esto es casi obligatorio decirlo, estamos atravesando una situación muy particular, tanto en México como en Argentina, como en el resto del mundo. Ya hace más de un año que no tenemos clases presenciales, al menos en nuestro país, en Argentina, y alguna parte importante de ese año incluso estuvimos confinados en nuestros hogares, o con pocas posibilidades de salir, incluso con restricciones de horarios para poder salir de nuestras viviendas, lo cual nos ha obligado y nos ha desafiado a armar otro tipo de clases. Nos hemos encontrado hace un año con que existía el Zoom, en mi caso particular hace 6 meses con otra plataforma que se llama Meet, y bueno, y hemos tratado de capear esta circunstancia de la mejor forma posible, con la mayor dignidad posible, y bueno, y no quisimos interrumpir este contacto con profesores. Esto nos llevó a repensar con quiénes nos podíamos encontrar y vimos que, bueno, el encuentro virtual nos permitía también vincularnos con profesores extranjeros, ¿no? Y al formar parte, digamos, en algún sentido de la hispanidad, ¿no es cierto?, de los descendientes de la hispanidad, tenemos la virtud de poder encontrarnos con un profesor a 7.000 kilómetros de distancia, Raúl Eduardo López Betancourt, yo ahora lo voy a presentar a él, para compartir experiencias con él simplemente, para, en cierto sentido, recoger toda su trayectoria, que es muy extensa y muy prolífica. Yo ahora voy a hacer una breve presentación de él para que después sí pasara a darle la palabra, por supuesto. Bueno, la cuestión es que quería plantear la dificultad de que no nos podamos ver físicamente, que es nuestro interés primero, pero quería destacar bueno, que ante la imposibilidad de vernos personalmente, al menos tenemos esta herramienta, valorémosla, usémosla todo lo que podamos. Y bueno, Eduardo es licenciado en Derecho, maestro en Educación Cívica y Social, maestro en Historia, doctor en Pedagogía, doctor en Historia, doctor en Derecho. Se ha concentrado sobre todo en el campo del Derecho Constitucional. Tiene 52 años ininterrumpidos de actividad docente. Después nos cuenta cómo hizo. Recording in progress. Imparte clases en escuelas de educación media superior, y también desde 1965 en la Facultad de Derecho de la UNAM, la universidad, si no me equivoco, más grande de habla hispana, ¿sí? En un país que, bueno, en algún sentido ha sido, digamos, el más importante de habla hispana en los últimos años, al menos en términos poblacionales, y al menos desde el punto de vista de la creación intelectual en Latinoamérica, ¿no es cierto? En algún momento del siglo XX creo que competimos nosotros, pero bueno, México tenía otra posición geopolítica, otra posición que había heredado, evidentemente, y bueno, en algún sentido estamos hablando con
con una suerte de casa matriz de las universidades autónomas de Latinoamérica. Y estamos hablando, a partir de ahora, con un representante que conoce bien ese espacio y que lo vivió, con lo cual, bueno, todo lo que usted nos pueda aportar de su experiencia para la todavía joven Universidad de Buenos Aires, que este año cumplió 200 años, será bienvenido por nosotros. Así que bueno, bienvenido Raúl Eduardo, me lo pasaron como Eduardo, en nombre mío en parte, y en nombre de los alumnos, que también son docentes y profesores de la Facultad de Derecho de la UBA. Ricardo, muchas gracias, una presentación muy grata, muy amable de tu parte. Por supuesto, un saludo para una universidad que considero fundamental en mi vida. Debo precisarte que en 1965 mantuve la primera estancia académica al lado de quien fue mi mentor en materia penal, Luis Jiménez de Azur. Ahí me desenvolví y desde entonces mantengo una relación intensa con la Universidad de Buenos Aires. Hace más de 20 años estoy sistemáticamente 2 veces al año en este proyecto de formación de docentes. Le mando mi saludo, mi cariño, sin duda, a Juanito Seda, que es un impulsor de estos eventos. También nos ha hecho el favor de estar en México. Y yo también espero que tú y algunos colegas más, Ricardo, nos visiten, porque aprendemos mucho. Hay una retroalimentación de nuestras universidades, como bien lo señalaste, y es para mí un motivo de orgullo que aún en las condiciones patéticas que estamos pasando, podamos tener estos eventos culturales, este intercambio de opiniones, estos puntos de vista que mucho nos alimentan, los problemas, las dificultades, los conflictos tienen bastante coincidencia desde siempre entre Argentina y México. Y aquí entra un tema que pues de alguna manera nos convoca de manera muy grata este evento. La formación de docentes, la idea de cómo debe de ser el abogado, cuál es el compromiso que se adquiere en una institución como las nuestras, que son quienes marcan el liderazgo en la formación del abogado. La UBA lo hace en Argentina y en general en todo Sudamérica. Y México también tiene una presencia a nivel nacional y también en Centroamérica. Casualmente hemos concluido algunos programas con las universidades amigas de El Salvador, de Nicaragua, y esto implica una responsabilidad, Ricardo, muy importante. Pero entrando en el tema que de alguna forma nos convocas, pues debo precisarte que hay una angustia, una preocupación, una situación que llega a excesos que marcan pues la situación dramática que es la formación del abogado. ¿Qué tipo de abogado, Ricardo, estamos formando? ¿El adecuado para un cambio? ¿El necesario para una sociedad que cada vez reclama justicia? ¿Que cada vez exige mayor responsabilidad de los órganos de gobierno? ¿Estamos formando un abogado crítico? ¿Un abogado preparado para el cambio social? ¿O un abogado conservador, prudente, en el mejor de los casos se le puede denominar? Y esto es lo que sin duda alguna tiene que ser motivo de interés de nuestros ámbitos escolares. Ahora debo decirte que paralelamente a ello hay la formación del docente. ¿Quiénes van a formar a ese tipo de abogados que reclama la sociedad? Y es ahí donde aplaudo, fíjate Ricardo, mucho a la Universidad de Buenos Aires, mucho a su Facultad de Derecho. Es la única que yo conozco y que yo he querido traer a mi país el modelo y no lo he logrado. Tengo más de 20 años pidiendo que el docente de mis ámbitos donde me desenvuelvo académicamente tengan profesionales de la docencia. Es patético. ¿Quién es el abogado que imparte clases en mi país?
pues el que está bien relacionado con las autoridades, que tiene a lo mejor, en el mejor de los casos, una sólida preparación profesional, pero carece del elemento esencial, que es el de carácter pedagógico. No es posible que alguien se pare frente a un grupo de alumnos y no conozca las reglas elementales de la pedagogía. La audacia, la imitación, la irresponsabilidad son los aspectos más significativos en maestros que no están pedagógicamente preparados. ¿Qué hace un señor que llega a la clase? Porque le interesa transmitir conocimientos, porque forma parte de un currículum respetable, siempre señalarse o nombrarse profesor de una facultad de Derecho, un alto orgullo, forma parte de los datos personales de un abogado, pero ¿realmente es docente? ¿Realmente se le puede considerar maestro? ¿O solo porque tiene un nombramiento administrativo se adjudica el nombre de maestro o el título de maestro? Yo creo que ahí es la admiración, insisto y lo subrayo, para la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Se forman docentes, docentes para la enseñanza del derecho, con conocimientos pedagógicos, que analizan, por eso me siento muy orgulloso que gracias a Juan Seda, mi libro de pedagogía jurídica se conozca en la Universidad de Buenos Aires, porque es la formación que se hace precisamente de un profesor a través de una carrera, a través de un curso serio por parte de quien aspire a ser docente. El maestro que imparta civil, que imparta penal, que imparta mercantil, lo tiene que hacer, Ricardo, con métodos pedagógicos. ¿Qué es la pedagogía? Es el instrumento, es el mecanismo para enseñar, para llevar conocimientos de donde los hay a donde no los hay. Esa es la función de la pedagogía. Y dentro de ella se deben de analizar aspectos tan importantes como la didáctica, la metodología, que es esencial, la psicotécnica y todo lo que constituye el saber enseñar. Hay profesionistas de nuestro ámbito jurídico de una sólida preparación. Son excelentes litigantes, excelentes jueces. Sí, pero eso no les da de ninguna manera la seguridad de que puedan enseñar bien si no conocen la pedagogía. Lamentablemente, y esto es una autocrítica, en los ámbitos donde me desenvuelvo hay mucho desprecio, Ricardo, a la pedagogía. Hay mucho desprecio. Hubo un rector, precisamente allá en los años 60, excelente rector, de lo más notable que ha tenido mi universidad, el doctor Ignacio Chávez, que sí pensó que en todos los ámbitos de las carreras que se imparten en la universidad se diera la maestría, pero no como un acto previo al doctorado, sino la denominación con un carácter pedagógico. Inclusive debo decirte que formé parte de aquella generación que instruyó el doctor Chávez y que, por cierto, me permitió ir a tu país. Ese fue el motivo de mi estancia académica con el maestro Luis Jiménez de Azúa, para que aprendiera a enseñar. Esa era la finalidad, aprender a enseñar. Ya fue de ahí donde mantuve mis vasos comunicantes con la pedagogía y de alguna forma me preparé en ese importante campo. Mismo que parte de un principio. El centro, el sujeto relevante es el alumno, es la base. Vamos a enseñarle al alumno. Un alumno es la esencia de la escuela.
es la base de sustentación. Todo debe girar alrededor del alumno. Si la escuela no tiene alumnos, no hay escuela. Simplemente. No así del maestro, no así del docente. ¿Por qué? Bien sabemos, y eso se señala insistentemente en la pedagogía y se marca como un aspecto fundamental, que hay alumnos que aprenden con el maestro. Lo ideal, que les enseñen. Hay alumnos que aprenden sin el maestro, autodidactas. Y esto se incrementa en estas épocas tan conflictivas a las que tú ya te referiste. Pero hay alumnos que aprenden a pesar del maestro. O sea, un maestro deficiente no influye tanto en la enseñanza si el alumno se decide a prepararse por su cuenta. Esto es algo esencial. Lamentablemente, esto que estamos comentando no lo vemos en la práctica. El alumno ocupa el último lugar. El maestro es el que manda en la escuela, el maestro es el que decide, el maestro toma todas las resoluciones que le convienen, el maestro es el tirano de la escuela. Tiene el poder de la pluma para decir que un alumno merece ser aprobado o un alumno merece ser reprobado. Es un dictador. ¿Qué derechos les asisten a los alumnos? ¿Qué oportunidad tienen de discutir? ¿Cuál es la posibilidad que un alumno sea escuchado? Lamentablemente en nuestros ámbitos formamos alumnos temerosos, alumnos que prefieren estar pensando en la aprobación de la materia, de la asignatura, que en estar exponiendo su sentido crítico de la que son poseedores. Y esto es precisamente lo que tenemos que analizar. Poner en el centro de la actividad escolar, de ese importante proceso de enseñanza-aprendizaje al alumno y que todo gire alrededor del alumno. ¿Cuándo van a hacer los exámenes? Cuando el maestro quiere. ¿Cuándo va a realizarse una práctica? Cuando el maestro quiere. Y todo porque el maestro marca el sendero. No, yo pienso que el maestro debe ser motivo de respeto, de apoyo, pero alrededor del sujeto principal de nuestra escuela, de nuestras facultades de derecho. Y esto solo lo puede hacer, Ricardo, el profesionista que está capacitado en el ámbito pedagógico. Un buen abogado quiere ser maestro, tome usted un curso de pedagogía. Tome usted los cursos necesarios para formarse como un buen profesor, para que transmita. Porque la pedagogía es una forma de llevar conocimientos, insisto, de donde los hay a donde no los hay. Y hacerlo de manera adecuada. Siempre pienso en una carretilla, en un medio de transporte que lleve tabiques, que lleve objetos. Lo va a hacer mejor en esa carretilla de manera ordenada que si los lleva en los brazos, porque va a írsele cayendo los conocimientos. Esto es lo que tiene que considerarse la importancia de la pedagogía, pero no solamente en el ámbito jurídico. Esto tenemos que llevarlo a todos los ámbitos de la universidad, que fue el pensamiento de este gran rector que tuvimos en nuestro país, que fue Ignacio Chávez. Él tenía el problema, había sido rector de la Universidad Nicolaita, miembro de la Junta de Gobierno, un hombre comprometido con el trabajo escolar. Fue cuando nuestra universidad alcanzó los más altos niveles, reconocido a nivel mundial el doctor Ignacio Chávez, uno de los grandes cardiólogos en su momento y que todavía dejó grandes enseñanzas en ese renglón, pero él era ante todo un docente, sabía enseñar, formó la escuela de cardiología más importante de nuestro país, porque sabía enseñar. Transmitir conocimientos no es repetir, no, eso es fácil. Lo que tiene que hacer es cambiar conciencias.
Nada más imagínate lo importante que fue para México el doctor Chávez, que gracias a él se comprobó que lejos de que la altura de más de 2.400 metros cuadrados de la Ciudad de México fuera un impedimento para realizar Juegos Olímpicos, será impensable. ¿Cómo? Imposible. Está demasiado alto la Ciudad de México para pensar que ahí se realicen Juegos Olímpicos. Pues el doctor Chávez demostró que no solamente era un impedimento. Y cuando en mi país se realizaron los Juegos Olímpicos de 1968, se rompieron varios récords, sobre todo en materia de velocidad, en deporte de toda naturaleza, pero sobre todo en los de velocidad, el atletismo alcanzó niveles notables. Y eso a pesar de que el oxígeno es menor que en las partes bajas o en las zonas costeras. Ahí está el trabajo del doctor Chávez. Y deja una escuela muy importante. Dejó grandes médicos que hoy por hoy son los que tienen presencia en el ámbito de la cardiología mexicana, porque supo transmitir conocimientos. Un buen profesor que tiene conocimientos pedagógicos es muy superior al buen profesionista que carece de ellos. De ahí pues que sea esencial que en todas las instituciones jurídicas se formen docentes, que se abandone la improvisación, que nos olvidemos de mecanismos de quién va a ser el maestro. Bueno, pues un buen profesionista. Eso sí nos va bien, porque a veces impera, como en mi país, el amiguismo, impera en mi país las relaciones personales. Bueno, tenemos el dramático caso que en mi país es docente muchas veces el quien tiene un padre como docente. Y eso no es una garantía, Ricardo. Definitivamente no empecemos a darle un sentido de herencia monárquica a la actividad docente, pero es cotidiano. Es que es el hijo de don fulanito, es que es el nieto de don fulanito. Pues a lo mejor por méritos lo logra, pero que no sean unos actos de, pues insisto en la palabra, que es muy lamentable, que es la corrupción que impera para el nombramiento de docentes. Es algo muy lamentable que sí se presenta mucho y en muchas instituciones. Esto que comento contigo lo he platicado con colegas peruanos a través de este sistema. Bien señalaste que estamos ante esa dificultad. Añoro estar en Buenos Aires, ya desde el año pasado imposible. Este año pues se va dificultando, pero yo espero que para el 2022 vuelva nuevamente a estar en la que considero mi segunda universidad. Te repito, ahí estuve un buen tiempo, bueno, el año completo de 1965. Ricardo, a tus órdenes para seguir ampliando estos temas. Me tomé la libertad de ser demasiado preciso en algunas ideas, pero te ofrezco disculpas si exageré un poco en esos planteamientos. Gracias. Bueno, de todos modos, algunas de las cuestiones que planteó, yo las pensaba plantear como preguntas, así que evidentemente adivinó el sentido un poco de la entrevista, ¿no? Sí me quería orientar a la cuestión de la autonomía, ¿no? Usted viene de una Universidad Nacional Autónoma en México y me interesaba saber particularmente, entiendo que en las facultades de Derecho, ¿no es cierto?, de las universidades principales de nuestros países, se ha formado históricamente buena parte de la clase dirigente, ¿no es cierto?, o al menos un segmento de ella, ¿no es cierto? Quizás esto hoy no sea tan, vamos a decir así, no tengan un lugar tan preeminente, pero sí tienen evidentemente del contador Esquivel, quien desde hace más de 20 años ocupa el cargo de contador general gubernamental del gobierno del Estado de México. No sé quién es José Cardoso, no me lo han presentado, pero bueno. Yo te puedo decir, es un personaje muy importante en mi país que nos está haciendo el honor de estar con nosotros. Qué bueno. Bueno, Ese referente obligado en materia de contaduría y en el ámbito fiscal formidable. Me tomé la libertad de invitarlo y agradezco mucho que me autoricen que se integre con nosotros. Bueno, gracias por aclarármelo. Discúlpeme, don José, que no
Soy ignorante de Argentina, así que imagínese que sobre México sé menos aún. Mi pregunta se orientaba al problema, porque evidentemente es un problema, es complejo, evidentemente habrá etapas, habrá niveles, habrá grados, de la universidad autónoma, digamos, ¿no? Del nivel de autonomía de las universidades respecto de los gobiernos federales, en países en los cuales, como usted plantea, existen en algún sentido, esos vínculos casi personales, ¿no es cierto?, entre quienes integran los diversos estadios, digamos, las diversas partes de la burocracia estatal, ¿no es cierto? Esa cuestión quería consultarle, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde la Universidad Autónoma de México logró en algún momento de su historia ser autónoma o lo es ahora? Bueno, por donde quiera encarar usted, ¿no? Sí, como no, mira, te comento un poco de nuestra autonomía, que por cierto, tiene un origen con la Universidad de Córdoba. Hay un vaso comunicante muy intenso, pero hacías referencia a la presencia de la clase dirigente en mi facultad. Debo decirte que a partir de que se inician y no se ha cambiado la tónica, los gobiernos comandados o al frente de civiles, la Facultad de Derecho ha aportado la mayor parte de presidentes de la República Mexicana. Lo fue Miguel Alemán, posteriormente un sexenio solamente, Adolfo López Mateos, continuó otro abogado, Gustavo Díaz Ordaz, después vino Luis Echeverría, que sin duda alguna fue en 1970, López Portillo, también egresado de la Facultad de Derecho, al igual que Miguel de la Madrid, que le quedó en el cargo. Ya posteriormente viene un economista, pero también de la Universidad Nacional, de tal manera que hay una intensa y muy valiosa formación de dirigentes en la Facultad de Derecho de la que provengo. Es claro, eso no hay duda, pero eso también coincide con la de ustedes. No olvides que hay que ver la cantidad de presidentes de la República Argentina que han pasado por las aulas de la UBA, y eso implica coincidencia generosa y compromisos, sin duda alguna, importantes compromisos. Pero volviendo a lo que tú señalas, que es algo que no debemos de perder de vista en los ámbitos de la formación de dirigentes, que sin duda tiene ese sentido importante, también debemos apreciar lo que, insisto, mencionaste, nuestra autonomía. Nuestra autonomía es relativa. Ricardo, me causa pena decirlo o sentirlo así, porque no tenemos autonomía económica. Y yo no sé hasta qué punto una institución que tiene que vivir del subsidio, que tiene que vivir del dinero que le entregan para sus actividades, pueda considerarse autónoma. El gobierno, a través de ese mecanismo, controla la universidad. Simplemente esa es la realidad. El que tiene el dinero manda. Nosotros verdaderamente defendemos la compasión, nuestra autonomía. Es algo que se da en todas nuestras universidades estatales, pero particularmente en la nacional, que tiene su origen en 1929. Ahí se inicia nuestra autonomía en un conflicto que se presenta con la dependencia, que aquí en nuestro país les llamamos secretarías de Estado, no ministerios. De tal manera que en la Secretaría de Educación Pública se da un conflicto, se exige la autonomía y pues sin duda se otorga. Sí, nos manejamos de manera autónoma y esto, con toda honestidad, nos ha permitido avanzar.
pero insisto, ¿cuál es la limitante? La de carácter económico. El día que en mi país se dedique una parte del ingreso nacional de manera obligada para promover la educación superior, creo que en ese momento sí estaríamos logrando una autonomía plena. Hoy por hoy, te lo digo con toda pena, por este mes de agosto, empieza nuestro rector a acudir al órgano legislativo que autoriza el presupuesto para pedir. Y pasa de una comisión a otra, y en unas comisiones lo tratan bien, en otras pues le dicen que ya no le pueden aumentar el subsidio, que le van a dejar lo mismo, y ahí es donde encuentro en verdad la dificultad. Nosotros deberíamos tener capacidad económica para desenvolvernos, para no tener que depender de esas relaciones que si un rector, y esto te lo subrayo, Ricardo, no tiene buenas relaciones con el gobierno federal, la universidad se va al pique, no tenemos dinero. Y esto sucede con muchas universidades de nuestras entidades estatales. En muchos de nuestros estados hay una universidad que se revela o que mantiene una actitud de crítica y hasta de apoyo a ciertos movimientos sociales. El problema es muy simple. Le cierran el presupuesto. Y esto es lo que me parece indignante. De tal manera que nuestra autonomía es muy grata. Nos manejamos, nos administramos, aunque debo también hacer de notar algo que resulta lamentable. En mi universidad, a la que amo profundamente, a la que me entrego profundamente, enseñamos democracia, desde las escuelas de nivel medio superior hasta los ámbitos de las humanidades, enseñamos democracia, pero no la practicamos, Ricardo. Nuestras instituciones son gobernadas por élites, que es otro gran drama. O sea, la autonomía tiene grandes ventajas, Ricardo. ¿Cómo no? Vamos a aplaudir, nos manejamos, hacemos nuestros planes de estudio, hacemos nuestros propios programas, autorizamos las carreras que consideremos adecuadas, marcamos los límites de los alumnos que pueden ingresar. Todo es de manejo administrativo. ¿Pero quién lo hace, Ricardo? ¿Los maestros? No. No participamos para nada en el gobierno de la universidad. Los alumnos menos. Sí he estado señalándote que el alumno no cuenta en nuestros sistemas educativos, solamente le avisamos cuando se dan los exámenes, porque el alumno, bueno, hay representaciones estudiantiles, pero esas son más falsas que una moneda de 3 pesos. Son generalmente muchachos designados por la autoridad para justificar la representación estudiantil. Pero en realidad, el tema grave es que nuestra participación como docentes es mínima en el manejo de la universidad. Y de los alumnos menos, porque hay élites de control. Nuestra Universidad Nacional está manejada por 15 personas a las que se les llama Junta de Gobierno. Pues dime si esa autonomía de la que tanto presumimos nos es útil. Definitivamente no. La democracia tiene que ser practicada, tiene que llevarse a los ámbitos que nos den la oportunidad de que los maestros opinemos, que los alumnos lo hagan. No es posible que 15 personajes, sin duda talentosos, destacados, pero ¿qué tiempo van a tener para gobernar una universidad? Pues son ellos los que nombran al rector, los que nombran a los directores, que aquí es como se les llama a los decanos. Y al final, Ricardo, hay fallas. Yo pienso que nuestra autonomía tiene que sufrir transformaciones, porque además la última ley orgánica, la que nos rige en la UNAM, data de 1945. Estamos hablando ya de 76 años. No es posible. Todo cambia. La responsabilidad tiene que compartirse. De tal manera que si bien es cierto, tiene aspectos positivos la autonomía, sí se reclaman cambios, modificaciones, ver hacia el futuro y sobre todo que esté muy ligado al trabajo docente, en donde el
punto importante sea el estudiante. Que lo apoyemos, porque además esto implica un compromiso. No solamente que el alumno tenga libertad de expresarse, sino que tenga el apoyo, que eso es lo que también me permito subrayar para que asista a la escuela. Aquí yo tengo una tesis que evidentemente no ha quedado más que en proyecto, de pagarle al estudiante un sueldo, Ricardo, porque es un trabajador. Bien, al maestro, al docente le pagamos poco, pero le pagamos poco. Cubre. El que limpia el salón de clases, un empleado, se le paga poco. ¿Y por qué el estudiante no se le cubre? Se le dan becas, pero eso me causa incomodidad. Es un alumno becado, es un alumno pobre. No, yo soy de la idea de que el estudiante es un trabajador académico y debe recibir un estímulo. Claro, a cambio de eso debe entregar buenos resultados. Es un proyecto porque en mi país tenemos un alto porcentaje de alumnos becados. Hay becas del gobierno federal, becas de los gobiernos locales, becas privadas y todo lo que implica respaldo para el estudiante. Pero yo creo que hay que hacer unificar ese apoyo al estudiante con un sueldo que le permita al estudiante comodidad, porque no basta con darle lo que en México sin duda nos sentimos muy orgullosos de la gratuidad de la enseñanza, Ricardo. Creo que hay que abonar más para facilitar que esa gratuidad vaya acompañada del apoyo. Hay estudiantes en mi medio, Ricardo, que llegan sin tomar alimentos, en condiciones patéticas, y quienes no van a la escuela porque no tienen para el camión. Ahora estamos viendo la escasez. No todos cuentan con los medios para conectarse con sus docentes. Eso no es posible. Un alumno tiene el derecho de tener un instrumento que le permita comunicarse con sus compañeros, con su docente. O sea, estas situaciones dramáticas que vivimos nos están permitiendo entender la problemática que hay, pero sobre todo el respaldo que en países como los nuestros, Ricardo, en donde hay gran cantidad de conflictos relacionados con la economía, una pobreza que ahora se ha incrementado de manera patética, necesitamos apoyar al estudiante. Para mí, lo esencial es el estudiante por encima de todo, Ricardo. Sí, Ricardo, no te escucho porque eso ya ahora sí, ya tienes. Sí, discúlpeme que estaba chequeando la información respecto de su alocución. No sé si se me está escuchando bien. Sí, sí, ahorita ya mejor. Bien, perfecto. Pero bueno, sin dejar de mencionarlo, que fue una persona vinculada a la República Española, ¿no es cierto? Y fue profesor en la facultad. Lo estoy buscando porque tenía la duda, entiendo que sí, ¿no es cierto? Alguna vez un profesor me comentó que él había sido, que él era presidente de la República Española en el exilio. ¿No es Sí, cierto? señor, así fue en efecto él. Luis Jiménez de Azúa, un gran penalista, un notable profesor español, que sale con el conflicto que, por cierto, en México a la migración española se le recibió con los brazos abiertos, Ricardo. Yo pienso que hubo un parteaguas. La enseñanza en general tiene dos momentos, el antes y el después de la República Española. Nosotros nos alimentamos de los grandes profesores españoles, de los grandes. En la Escuela Nacional de Maestros, gran cantidad de docentes vinieron de España. A nivel universitario no hubo una sola facultad que no se enriqueciera con los grandes maestros. No se puede concebir, entrando en el ámbito de mi facultad, no se puede concebir la Facultad de Derecho sin la presencia. Wenceslao Roses, Jiménez Huerta,
Bueno, es innumerable la cantidad de brillantes, destacados españoles que marcaron el sendero, que eran maestros en el sentido amplio de la palabra. Carrera estampa a nivel de la Escuela Nacional de Maestros, sin duda, bueno, cantidad de docentes que llegaron, formidables, Luis Castillo Iglesias. Bueno, sería alargar necesitaríamos otra charla para hablar de la importancia que para México tuvo. Y en ese sentido, México mantuvo una conducta verdaderamente notable. Jamás reconoció al gobierno de Franco. Siempre se reconoció al gobierno español en el exilio. Y Luis Jiménez de Azúa, penalista notable, fue precisamente presidente de la República Española, que era la denominación antes de que se convirtiera en un estado pues totalitario como lo marcó Francisco Franco. Volviendo al tema de Luis Jiménez de Azúa, cuando él vino a México, que aquí lo recibíamos con los brazos abiertos, yo lo acompañaba cotidianamente, él hizo una cercanísima relación con otro gran docente nuestro, que fue también mi maestro, Celestino Porte Petit. Creadores de la dogmática jurídico-penal, seguidores de corrientes fundamentales como las de Edmundo Mesger, de tal manera que Luis Jiménez de Azúa fue y ha sido muy importante para mi país, y de ahí que se me diera la oportunidad cuando era director de la Facultad de Derecho César Sepúlveda, un gran internacionalista, y mucho más el doctor Ignacio Chávez, porque a un grupo, fíjate bien, de quienes nos iniciábamos en la docencia, nos pagaron, nos dieron un sueldo para formarnos pedagógicamente. Hubo quien se fue a otros países, en lo particular yo fui hacia Argentina y ahí estuve al lado de Jiménez Azúa y de otros muy destacados colegas argentinos que mantuve muy buenas relaciones con ellos y que me siento muy orgulloso de esa época tan grata, pues fui muy bien recibido por tu país, Ricardo. Y en efecto, bien lo mencionaste, un gran personaje, don Luis Jiménez de Azúa, que impartía clases ahí en la UBA, por supuesto. Una facultad de Derecho que la añoro. Cuando yo llego a la Facultad de Derecho de la UBA, la veo llena de manifiestos, la veo llena de protestas. Y cuando voy a mi facultad, el alumno que quiere hablar, inmediatamente lo reprimen. Aquí le dan más valor a la limpieza que a la libertad de las ideas, algo que siempre me ilusiona ir a la Facultad de Derecho, que además es un Partenón, no olvidemos que es una belleza desde el punto de vista arquitectónico, algo notable, pero aquella lucha, aquella furia, aquella impulso que tienen los estudiantes de la UBA en donde están viviendo el momento político de su país, lo añoro aquí, en donde en ocasiones a nuestros alumnos los limitan tanto, los presionan mucho, les impiden la libertad, y eso me parece dramático, y que ahí eso está mi lucha para tratar de que cambie mi país y que puedan seguirse los buenos ejemplos de Argentina, mi estimado Ricardo. Usted sabe, Eduardo, lo llamo Eduardo, me lo han llamado así, lo vi así. No, es que ese es el nombre que uso, pero de pronto, bueno, debo aceptar que también mis padres me bautizaron como Raúl, pero no lo uso, o sea, no me molesta, te confieso, no me cabe, pero mi nombre oficial es Raúl Eduardo y ahora en esos sistemas aparece así, pero mis libros, todo lo que manejo a nivel académico y público, es más, me vi obligado ante el notario público de decir que era la misma persona, porque pues no dejaba de haber conflictos de que quién era Raúl Eduardo, otro distinto Eduardo, entonces tuve que dar esa predicción notarial para los efectos legales respectivos. Bien, pero soy Eduardo, Ricardo. No me desagrada el Raúl, pero me siento mejor con Eduardo. Porque ya lo desconocí a José Cardoso, al cual le pido disculpas de nuevo. Este es el hijo de Eduardo. Pero no, Eduardo, toda la vida Eduardo. Le quería plantear la cuestión de que hace algunos años, como 12 o 13, me tocó visitar la Universidad de San Pablo,
y tuve la intención de ir a la Facultad de Derecho, bueno, imaginando que era parecida a la Facultad de Derecho de la UBA, porque bueno, yo soy un hombre de mirar estadísticas y de mirar, ¿cómo decirlo?, y de leer la historia, entonces bueno, suponía que me encontraba con un espacio similar, y honestamente me encontré con un espacio absolutamente diferente, desde el punto de vista tanto de la pulcritud del lugar como si se quiere, el ámbito bien diferente al que tiene la UBA, ¿no? De más movimiento y de más carteles y de más actividades y finalmente de más vida, ¿no? Así que yo también me dejé sorprender por esa situación. Bueno, me alegró mucho que en el diálogo hubiéramos mencionado al doctor de Azúa, ¿eh? ¿Sabes? Ya me lo había mencionado un profesor hace algunos años, diciendo el honor que tenía él como alumno y como hijo de españoles exiliados de la década del 30, que se cruzaba en los pasillos con el presidente entonces de la República y sentía como una suerte de situación reverencial hacia él, ¿no? Entonces, este profesor me lo contó y siempre me quedé con ese relato, ¿no? Y me hablaba de una facultad de Derecho que me hizo como una suerte de croquis este profesor, un profesor mío de maestría, y bueno, no había cambiado tanto, con lo cual el profesor creo que se alegró, ¿no? 30, 40 años después de haber pasado por la facultad, de que las cosas seguían en su lugar y las editoriales también en lugares parecidos y tal. Quería mencionarle también que la cuestión con México, de los exilios y de si nosotros nos enriquecimos del exilio español, y ustedes también, evidentemente, también México ha sido la gran patria segunda, ¿no? En los momentos en los cuales tantos intelectuales argentinos han tenido que partir, ¿eh? En este sentido también hay una suerte de agradecimiento con su país y con sus universidades, ¿no? Sobre todo con la UNAM. Acá me están planteando varias preguntas, ¿no? Como para seguir con la charla. Yo me tiento a preguntarle por la cuestión dos cuestiones me interesan sobre todo. La cuestión de la internacionalización de la enseñanza superior, ¿no? Que en el ámbito jurídico no es tan sencilla por cuestiones de que cada sistema cada sistema penal, cada sistema de judicializaciones nacionales, ¿no? Pero esa internacionalización que se da tan fácilmente en ámbitos como la ingeniería o en ámbitos como quizá algunos espacios de la medicina, creo que ahí tenemos un problema. Me gustaría una persona creo que todos nos equivocamos cuando hablamos del futuro, todos hacemos predicciones poco precisas. Bueno, quizá quien haya tenido tanto recorrido pueda decirnos algo más respecto de cómo imagina el 2040, el 2050, ¿no? Esas dos cuestiones a mí me interesan particularmente, se las quisiera preguntar, que usted puede responderlas o no, por supuesto. Pero por supuesto, porque además me apasiona. Debo decirte que sí es factible estimular la internacionalización, sobre todo de nuestros estudiantes. La UNAM está empeñada en que tengan una experiencia externa. Apoya mucho. Claro, las condiciones económicas, volvemos al tema, no son las mejores, pero hay programas que concretan la posibilidad de que nuestros estudiantes acudan a otras instituciones. Ahora mismo, una hija mía está en una estancia académica en Italia, a pesar de las graves condiciones, pero sin duda la experiencia que adquiere, porque hay asignaturas, Ricardo, que coinciden. Comprende que el derecho romano que se enseña en México es el mismo de Argentina, no puede cambiar, y el mismo que se tiene que enseñar en Sao Paulo y en todos nuestros ámbitos donde el derecho latino tiene presencia. Pero hay otros aspectos fundamentales.
Ahí tienes, por ejemplo, en el ámbito de la teoría constitucional. No se puede sustentar ni se puede aterrizar si no se acude a los grandes pensadores de los que hicieron el Estado moderno. No se puede olvidar nada de la Revolución Francesa. En fin, ¿qué podríamos sino decir? Que hay aspectos que sí nos unen. Claro, ya no va a ser el caso de hablar del derecho punitivo argentino, que tiene sus propias reglas, el derecho punitivo mexicano, que también las tiene, pero yo pienso que en la parte superior, que es el aspecto teórico, sí encontramos la oportunidad generosa de acudir y de poder mantener ese sentido de internacionalización. Tú hacías una pregunta muy sabia, muy adecuada. ¿Cómo nos imaginamos el 2040? ¿Cómo nos imaginamos el 2050? Pues que va a tener que crearse un derecho penal internacional, Ricardo. Eso no tiene vuelta de hoja. O sea, no estamos de ninguna manera en plan de adivinanza. Es una realidad. El derecho penal se tiene que internacionalizar. No podemos seguir manejando este derecho penal colombiano, este derecho penal peruano. Tiene que ser un solo derecho penal. La comunicación es intensa y no podemos permitir que el crimen, que el hecho delictivo nos rebase, porque hay que ver si la regla peruana se ajusta a la regla mexicana. Eso tiene que romper moldes. Ya estamos, no olvidemos que en materia, aprovechando lo que mencionábamos del aspecto constitucional, de la teoría de la Constitución, que hay dos corrientes. Una que se mantiene de manera egoísta, que es el derecho internista, o sea, aquel que solamente atiende a la jerarquía superior y que ahí está inmerso mi país. En mi país se marca un principio: la Constitución por encima de todo. Encima, es más, los políticos son muy dados a estas frases: por encima de la Constitución nada ni nadie. Pues sí, señor, por encima de la Constitución ya va a haber el tratado internacional, ya va a haber un sistema internacionalista. Dejémonos de egoísmos, de actitudes nacionalistas, de actitudes que solamente crean problemas y conflictos entre los seres humanos. Manejémonos ya con ideas de mayor jerarquía, de alteza de miras, que vayan encaminadas precisamente a crear un derecho penal internacional, que lo mismo la figura del homicidio afecte en Francia, en Alemania, que en México, que en Argentina. Yo pienso que esto es lo que tiene que ser al futuro, Ricardo, y yo hacia allá veo el panorama generoso que vamos a tener que trabajar mucho. Fíjate que en ese sentido, precisamente con varias universidades españolas, ya hemos tenido oportunidad de dialogar con la Carlos III, con la Autónoma de Madrid, con colegas con los que mantenemos intensas actividades académicas, y ya estamos manejando con mucha familiaridad el tema del derecho penal internacional, que va a ser necesarísimo para nuestras nuevas sociedades, y no solamente en el ámbito punitivo, en el civil es indispensable, porque además tenemos un origen, tenemos una base, que es el derecho romano, de tal manera que no será difícil que tú, que estás joven, Ricardo, sí lo veas. Ya para mí será difícil, pero obligadamente que tú vas a respirar ya ese ambiente internacionalista de nuestro derecho. Estaba silenciado. Es optimista usted, Eduardo. No me digas eso. Tenemos ya una hora, ¿no?, de diálogo prácticamente. ¿Usted tiene 10 minutos más? Por supuesto, yo tengo hasta 20. Bueno. No tengas cuidado, con mucho agrado, Ricardo. Le voy a hacer una pregunta, ya le digo, tiene el vicio de cierto, ¿cómo decirlo? Digo, yo encuentro siempre la fluidez en el diálogo ameno con personas, y esto nunca pasa en los primeros minutos de diálogo, sino, con usted ya mencionó a Jiménez de Azúa, dije, bueno, ok, acá este diálogo ya realmente me interesa, más allá de lo que nos hubiera contado
Juan, que lo recomendó tanto y tal, por supuesto. Pero yo le quiero preguntar sobre libros que lo hayan formado a usted. Si le quiere recomendar, porque las culturas mexicanas y la argentina se intersectan, se han contactado, por supuesto, tenemos el idioma común, ¿no es cierto? Tenemos algunas tradiciones, usted mencionó problemáticas políticas mexicanas y bueno, o problemáticas del funcionamiento de la Universidad de México, y no puedo hacer otra cosa que vincularlo, ¿no es cierto?, con nuestra universidad. Pero también tenemos una persona tremendamente formada, ¿no? Y a mí me gustaría, si usted repentiza ahora, si me puede plantear uno, dos o tres libros que hayan dicho, bueno, mire, este libro a mí me formó como profesor, como intelectual, como abogado, como maestro, como ser humano. Esa pregunta le quiero hacer, que quizá es algo ajena respecto de la pedagogía universitaria, Manon Troppo, ¿no? Diría. Te debo decir que no me atrevería solo a mencionar 3 libros. Son varios. Debo precisarte que mis campos de trabajo son diversos. Lo son en el ámbito pedagógico, sin duda en el ámbito jurídico y no se diga en el campo histórico. Para mí, un libro que me marca para orientarme hacia la pedagogía es el Emilio de Rousseau. Me impacta cómo define al estudiante. Si te das cuenta, para mí, mi atractivo esencial, mi interés radica en el estudiante, en que sea escuchado, en que impulsemos su libertad. Me cuentan mis alumnos, no, maestro, si le discutimos a un maestro, nos toma ojeriza y nos va a reprobar. Estamos haciendo alumnos frágiles, alumnos temerosos, miedosos en sentido estricto de la palabra, convenencieros. No es el alumno que queremos que aflore con su rebeldía natural. Vuelvo al tema de la Facultad de Derecho. Ahí está la protesta. Ahí está el estudiante, que a veces hay que hasta controlarlo, moderarlo. Pero ese es el estudiante. El Emilio marca de manera muy bella que el niño no es un adulto chiquito. Siempre hacemos con el pequeño, lo vestimos de marinerito para que se parezca a su papi. ¿Qué es eso? El niño es un niño, hay que darle libertad. El niño odia la escuela. ¿Por qué la odia? Porque hemos hecho de la escuela un centro de reclusión, es una prisión. Hay muchas experiencias. En Córdoba la he tenido en las escuelas de fútbol. No se diga en Argentina, tan maravillosas experiencias en que hacen de la escuela un lugar agradable al estudiante. Sumergir, bueno, es maravilloso. Por eso te decía que yo no te puedo hablar de un solo libro, de 3. Tengo una serie de obras. De la Montessori, bueno, que no se diga de ella. De Paulo Freire en sus grandes protestas contra lo que implica, volvemos al tema, la libertad del alumno. Pero Emilio para mí tiene ese sentido que tanto provoca, que tanto impulsa para respetar al alumno, para respetarlo, para darle su lugar. No es la militarización pedagógica lo que se reclama. La escuela tiene que ser el lugar más atractivo. Voy con gusto, voy con alegría, voy con una sonrisa. No que hay, qué barbaridad, hay clases mañana. ¡Qué martirio! Eso es verdaderamente humillante para los maestros. Hemos hecho prisiones de nuestras escuelas, centros de verdadera incomodidad para nuestros alumnos.
¿Por qué no hacemos alegría de nuestras escuelas? ¿Por qué no las cambiamos? En fin, y todo eso me impulsa a través del envío. Ahora te voy a decir que en materia jurídica, bueno, yo pienso que son muchísimos libros. Toda la obra de Jiménez de Azúa, tú comprenderás que para mí fue sustento. Los libros de el maestro Celestino Porte Petit, su dogmática jurídica de los dos, el delito como tal, los análisis que nos hacía Luis Jiménez de Azúa en toda su teoría del delito, conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Era maravilloso escuchar a ese genio del derecho. Eran verdaderas pues momentos de encontrar la belleza, eso es lo que puedo decirte, la belleza de saber enseñar, la belleza de saber transmitir, la belleza de saber crear en Luis Jiménez de Azúa y en Celestino Porte Petit. Sus obras son fundamentales, sobre todo la dogmática jurídico-penal de ambos. Para mí eso me impulsa para conocer más el derecho punitivo, y hoy mismo aquí en nuestro país pues me siento muy orgulloso de ser el autor con mayor número de obras de derecho penal que ha habido en toda la historia de mi país. Todo ello se lo debo a Luis Jiménez de Azúa, todo ello se lo debo a Celestino Porte Petit en esa obra maravillosa, la dogmática jurídico-penal, que marca el sendero de lo que hay que entender, la esencia del ámbito que sin duda es más preocupante para la sociedad, que es el criminal. Y por lo que hace a la historia, bueno, te voy a decir que México es rico en grandes historiadores, notables historiadores, que inclusive se impulsan hacia lo que es propiamente la novela, porque ahí marca muchos renglones, la novela de la Revolución Mexicana, todo es histórica. Pero claro, hay un libro que en particular, y no es un libro en sí, sino más bien lo que se llama un diario histórico, de un personaje que durante la primera mitad del siglo XIX es el único poseedor de la información directa, príncipe, no aquella que lamentablemente el siglo XIX, convulso tanto en tu país como en el mío, pues necesariamente se incendiaron todas las bibliotecas y todos los lugares en donde había información, y hubo un personaje que cuidó celosamente la información, que fue Carlos María de Bustamante. Ese personaje que gracias a lo que él denominó su diario histórico, todos los días escribía, todos los días, Ricardo, lo que pasaba, hasta las cosas más simples o irrelevantes, las escribía en su diario, como mismo su nombre lo indica. Ese diario histórico está hecho en 42 tomos y es una obra maravillosa que a mí me parece que en mi país en materia de historia es lo mejor, sin dejar de reconocer que la vida de los 12 Césares de Suetonio hasta la fecha es, y te lo debo decir, mi libro de cabecera. Ver la historia de esos Césares me parece un espléndido y un manjar para la imaginación. De tal manera, pues, que podríamos ampliar muchísimo de tantas y tantas obras que me han influenciado y que me siguen influenciando. Le digo a Suetonio, todavía lo sigo leyendo con una emoción digna de un principiante, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, estuvo bien la pregunta, me parece entonces, modestamente, porque creo que nos formamos de otros, pero también nos formamos, ¿no es cierto?, en esas lecturas que en muchos casos habrán sido lecturas juveniles, supongo, ¿no? Y que después reverberan durante décadas y décadas, ¿no? En nuestras mentes y en nuestras conductas también, ¿no? Muchas veces nos sentimos inspirados en esas lecturas primeras que desarrollamos en el ámbito universitario. Quería cerrar la entrevista dándoles un agradecimiento gigante a los alumnos del módulo. Esto no dejó de ser una clase para nosotros, la clase 11 del módulo 1. Ridículamente no me conozco personalmente con los alumnos, bueno, tampoco con usted. Penosamente lo digo, y realmente, bueno, ojalá. Yo soñaba en el primer cuatrimestre del año 2020, le pedí a nuestros alumnos, decía, bueno, después nos vamos a juntar a tomar una cerveza después de terminar el curso. Y no lo pudimos hacer. No lo pudimos hacer, todavía nos la debemos, pero también nos la debemos con la del segundo cuatrimestre. Y ahora nos debemos un encuentro también con los alumnos que estuvieron hoy presentes,
que están cursando el módulo 1 y que hoy tuvieron una clase diferente. Una clase escuchando a un gran maestro, a una persona con enorme trayectoria, a una persona que nos presentó a Jiménez de Azúa, ¿no? O que recordó al Summerhill o al Emilio de Rousseau, y que también se metió un poco con la política mexicana y con la situación de la universidad en México. Nos quedamos con 3 millones de cuestiones para saber más. Esto es simplemente un primer momento. Acá prendieron la cámara algunos de nuestros alumnos, Alejandra, Vanessa, Calanit, Estefanía, quería al menos Lisi, que acaba de publicar un librito, su tesis de maestría, ¿no es cierto? Le estamos dando like en las redes sobre la Corte Suprema Argentina, y bueno, y es súper joven, y está escuchando a una persona que ha tenido 60 años o 50 años más que ella de experiencia, y escuchar su voz, que claro, hubiese sido mucho mejor escucharla en un aula universitaria, ¿no es cierto? Y haber tenido mayor oportunidad de interactuar personalmente, ¿no es cierto? Pero bueno, me gustaría, al menos si se pueden saludar, o qué sé yo, interactuar de alguna manera, decir, bueno, de la misma manera que aquel profesor mío interactuó con Jiménez de Azúa, y él lo hacía con cierto susto, según me contó, y con una suerte de reverencia por ser hijo de un exiliado español. Bueno, quería ver si lo querían saludar, al menos a Raúl Eduardo, o Eduardo saludarlos a los jóvenes. Es un placer, como no, será un privilegio escucharles. Bien. Bueno, no sé si alguno quería hacer un comentario, o simplemente para ir cerrando la entrevista nomás. Pues yo, Ricardo, haré el comentario de que yo quiero pronto, tú dijiste bien claro, y además me uno a esa forma de expresión. Qué pena no haberse podido reunir, pero hay que marcar que ese va a ser nuestro objetivo. Y yo espero estar nuevamente, como bien te lo he comentado y todos lo saben, Juanito Seda lo impulsa mucho, de estar con ustedes, si no ahora, para el próximo año, en los primeros meses, disfrutar Buenos Aires, disfrutar Argentina, que es algo inolvidable para mí, lo manejo como un recuerdo de mi juventud que no puedo olvidar, porque fui recibido con un cariño notable. Todavía Palermo, todas esas zonas tan bellas dejaron una huella imborrable en mi mente, y ahora que voy con mi esposa, mis hijos, todos mis hijos, yo tengo un buen número de hijos, desde uno de 52 años hasta un pequeño, debo sentirme muy orgulloso de llevarlos por esas calles maravillosas, por esos grandes bulevares de Buenos Aires que son únicos, y que sin duda lo vamos a hacer. Eso sí, ten la seguridad que nos hemos cuidado, vamos a seguirnos cuidando para tener esa dicha. Y eso, pues, para mí va a ser un motivo de gran honor poder que a través tuyo, Ricardo, podamos platicar un día o seguir con estas charlas allá en Buenos Aires. Será para mí un privilegio muy grande. Buenísimo. Bueno. Yo le quería agradecer al profesor. La verdad es que está muy bueno ver los matices y las diferencias que hay en nuestra universidad, que nosotros lo vemos como algo tan habitual. No sé, por ejemplo, ver los afiches, que el centro de estudiantes te esté buscando en las aulas, y que usted nos diga que allá es como algo que no, como prohibido, por así decirlo. Es muy raro verlo de esa manera, y está muy bueno poder saberlo, porque nosotros desde acá, sin esa información, es imposible que lo conozcamos. En efecto, así es. Envidio a los estudiantes argentinos, me los quisiera traer a México para que a los míos les enseñaran también esa rebeldía, y no le llamaría rebeldía, sino ese espíritu de cambiar las cosas, ese espíritu de ser distintos, ese espíritu de no conformarse con lo que ya existe, sino mejorar las cosas. Eso es lo que yo veo en el estudiante argentino, que por desgracia aquí
moderamos y hasta impedimos que así sea nuestro estudiante, porque de que tenemos historia de rebeldía la tenemos, pero hoy nos tienen deteniendo como si fuéramos briosos para impedir todo lo que tenemos dentro. Así es, mi estimada Kale. ¿Tu nombre es? Calanit. Calanit. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenas noches, doctor. Realmente le agradezco, doctor Schmidt, y al doctor Seda. A ver, es un gusto escucharlo porque soy una gran defensora de la formación de alumnos críticos. Y escucharlo a usted realmente me ha dado mucha alegría. Lo que quería consultar puntualmente es qué opina respecto a que, por ejemplo, por lo que usted explicó, la Universidad de México no tiene la carrera docente como obligatoria, cuestión que también pasa aquí en la República Argentina, sino que en todo el sistema concursal, digamos, es optativo tener aprobada la carrera docente o bien presentar otro tipo de actividades como magistraturas, posgrados o el doctorado. ¿Qué opina usted respecto de esta? Para mí es una falta, es una falencia, porque no es solamente lo que alcanza la vocación, sino que o tomar digamos, la actividad docente como una, digamos, acá le llamamos una cartulina. Bueno, soy docente de la Facultad de Derecho, pero no tengo ese brío y ese conocimiento de lo que es saber llegar al alumnado, para que no aprenda, para que aprenda, para que ame cada materia y para que entienda que no son compartimentos estancos, que una materia tiene relación con otra, sobre todo la materia en la que yo estoy, que es familia y sucesiones, que guarda una intrínseca relación con el resto terriblemente. ¿Qué opina usted respecto de esto, de que no sea un punto obligatorio en la carrera docente? Gracias. Una grave y dramática falla. No puede jamás ninguna persona decirse docente y tomar la responsabilidad de transmitir conocimientos si no tiene la formación pedagógica indispensable. Es algo que para mí es de previo y especial pronunciamiento. ¿Usted quiere ser maestro? Fíjense, le voy a platicar algo que me avergüenza. Hace 50 años, en mi facultad de origen tenía el carácter de secretario. O sea, después del decano, después del director, era mi responsabilidad. Y cotidianamente recibía colegas. Quiero ser maestro. Como si fuera algo simple o sencillo. Es algo muy grave, muy preocupante. Ser maestro es algo como ser obispo. Es algo de una responsabilidad preocupante. Formar. Tenemos ahí un mármol que hay que esculpir. Una plastilina que hay que realizar una obra de arte. Un buen maestro deja grabado. Su emoción hace del individuo. Tengamos historia. La Constitución de 1812, que era igual para ustedes, para México, porque éramos colonias españolas. El principal punto de discusión es la formación del príncipe de Asturias. ¿Quién lo iba a formar? El príncipe de Asturias era el heredero al reino español, al reino más importante de su momento. Y las Cortes de Cádiz son las que para sí reclaman esa responsabilidad, formar, educar. Profesor No cualquiera Eduardo, puede pararse frente a un grupo y hablar y hablar y hablar sin que tenga una base de sustentación que es la pedagogía. Pero además, ese maestro va a crear esa relación entre las asignaturas. No es posible que sean bloques diversos y que el alumno le tenga pánico al derecho internacional privado o le tema al derecho fiscal. ¿Por qué? Porque hemos creado bloques distintos cuando deberían de ser uniformes.
y que el bloque de derecho fiscal estuviera apoyado en la historia del derecho, sobre todo el tema de la historia de la moneda. Y vamos a encontrar que el alumno no va a rechazar al derecho fiscal como lo hace actualmente, porque hemos creado un bloque muy sólido, diverso, que no tiene comunicación con las otras asignaturas. De tal manera que es indispensable. Luego, los maestros caprichudos, en ocasiones temperamentales, la historia del derecho la colocan en todos los ámbitos jurídicos. Oiga, pero eso ya lo vi en derecho civil, ya lo vi en obligaciones, ya lo vi en contratos, ya lo vi en derecho mercantil, porque no hay un análisis de los temas que deben tener cada una de las asignaturas y comunicados, muy bien relacionados, para que el alumno sienta utilidad de una asignatura con otra, porque esa es la responsabilidad de la pedagogía. ¿Para qué me sirve aprender esto? ¿Cuál es lo que me va a permitir en la vida si yo conozco derecho mercantil? La motivación escolar es esencial. Es algo que no tiene paralelo y que va ligado a otro aspecto que en otra ocasión, si pudiéramos tener la oportunidad de una nueva plática, hablar de la evaluación. Esa evaluación que es importantísima, que nuestro estudiante sepa bajo qué reglas se le va a calificar, porque estamos siempre sujetos a ese dictador, a ese tirano, a ese caprichudo, que en ocasiones es un irresponsable, porque también aquel maestro que regala calificaciones está cometiendo una infamia, tan perverso como el que sanciona con mucha energía a sus alumnos. Pienso que debe ser motivo de interés hablar, por ejemplo, de lo que también soy un luchador, de los llamados exámenes departamentales. Pero el tiempo de ahora no nos ayuda. Yo les pido que me vuelvan a invitar. Para mí es un privilegio estar con ustedes en estos temas que me apasionan, como lo pueden ver. Para nosotros también, Eduardo, fue muy amable usted de regalarnos casi 1 hora y media, porque en realidad empezamos a charlar en otra plataforma, 6:20. Estuvo 1 hora y media con nosotros. Yo le había pedido 45 minutos. Ahora me están escribiendo diciendo cortemos, porque evidentemente YouTube también tiene sus reglas y sus posibilidades de compartir determinado tiempo. Le agradecemos enormemente. Lo vamos a charlar la clase que viene o el próximo encuentro que tengamos con los alumnos, los aportes que usted hizo. Y obviamente así que, bueno, es un saludo también a su esposa que colaboró con la conexión, y a todos los alumnos de nuevo que han participado de la charla y a todas las personas que la siguieron de YouTube, y por supuesto a todo el equipo técnico de Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta pronto, hasta la próxima. 1 hora y media, pero me parecieron 5 minutos. Muchas gracias. Hasta pronto.